Bienvenidos, Bienvenidos, Setters. Setters. Uy, a ti se te ha cortado un poco, pero no pasa nada. Lo Ahí. importante es el mensaje. Bueno, esta va a ser nuestra predicción para la banlist, chicos. Andrés, ¿algún pensamiento que quieras compartir? Tengo miedo de lo que pueda ocurrir. Hombre, no creo que te toque. O sea, de lo que hay, a ti solo puede. Tenemos un picante aquí para ti, pero bueno, de lo que tú juegas tampoco hay mucha. O sea, mucha cosa. A mí sí que me pueden tocar bastantes. Pero bueno. A ver. Disclaimers, ¿vale? Antes de empezar. Esto va a ser nuestra opinión, ¿vale? No quiere decir que sea la correcta ni que sea la buena, ¿vale? Cada uno opinará como quiera y que se tome este vídeo y esta banlist como quiera también. Empecemos por lo primero. Andrés, ¿dónde ponemos a Sayiko? Limitado a uno, supongo. Yo creo que van. Ah, directamente. Directamente. Algo tienen que banear. Entonces, esta carta, desde que salió, ya ha generado problemas. Y conforme vaya avanzando el juego y con expansiones extra, va a generar más combos de estos de robar turno. O sea, esta carta está mal diseñada. Hombre, de cara a futuro, sí. Claro, o sea, a ver, que tenga una memoria y tal, pero la jodida aquí es esa, ¿no? De que actúas en el turno de tu oponente y le quitas. O sea, y básicamente robas el turno. O sea, yo creo que ya no vale solo con restringir otra vez la. O sea, como ahora le han sacado una nueva carta que es Sayo, aunque sea para evolucionar desde el tras. Pero yo creo que si sacan más, le van a quitar. Esta carta la acabarán quitando o la quitarán si no la quitan ahora para. Pues para eso, para dar hueco a otro estilo de juego que no sea lo de la DNA en el turno del oponente Hmm. que genera, pues eso, jugadas tóxicas. Así que nada. Van. Vale, Andrés. ¿Ahora qué? Growlmon X Antibody, tú eres Galatmon Player. Pues yo diría que esto limitado a uno, igual que pues el Greymon X y estos. Mm. Aparte, yo opino que, por ejemplo, vamos a saltar un poquito directamente. Yo creo que el Gaogamon también va a ser limitado a uno. Y esto es por o sea, por algo en concreto lo pones aquí, aparte de lo del Greymon X. Sin más, o sea, es que también me da un poco de pena porque es como, es una carta que en otros mazos está bien, pero por culpa de un mazo en concreto, pues nos las tenemos que cargar. Bueno, de uno no, de varios, porque todo lo que sea. Es que al final el problema de generar los X antibodies de nivel 4, que es a lo que iba yo. O sea, el Garurumon X, el Greymon X, todo eso están limitados porque salen muy pronto en la partida. Y claro, o sea, y generan recursos de la nada, por decirlo de una forma, porque dilucionan de un level 4. Entonces es eso, esa es la aceleración. Y el Gaugamon este le pasa un poco lo mismo. Es muy parecido a lo que era el Garurumon X, que el Garurumon X, si no me equivoco, era que robabas dos, traseabas una o algo así. Ujú. Entonces, este es que robas dos también. Y luego ganas una memoria. O sea, es como un Garurumon X que vale uno o algo así. Es a lo que voy. Ya. Entonces, el problema, yo creo que y debería darse cuenta los de Digimon Card TCG, a la hora de hacer los X antibody de los level 4, no hacerlos tan poderosos. Obviamente, no creo que. O sea, no pienso que esto sea ultra poderoso, ¿vale? Pero genera un gameplay con ciertas cartas, como este señor de aquí, que sí, que a día de hoy llenar el trash es muy fácil. O sea, entonces genera un loop que no es divertido para la gente. Bueno, vamos con la siguiente. Gravity Grass. La Yo también ponemos, diría. la ponemos con todas las de cero gana memoria, ¿no? Sí, efectivamente. Limitadito a uno. Y además, Yo, pues bueno, pues así se sinceramente, las queda quitaría todas. también. A todas por culo todas las de cero ganar memoria. Directamente. Baneadas. Bueno, y ahora, espérate, porque claro, ahora esta se une a la amarilla,
¿cómo era? Binding Light, algo así. Al Jack Wright y a la. Había otra. Y al al Hammer Spark, que te da una. Ujú. Pero las siguientes son la negra y la verde. Pues nada, a ver qué hacen que esté roto con esas. Pues, ¿tú no has visto lo que hacen con la verde? No. La verde es que cuando el Digimon de tu oponente se suspende, creo que era, pues ganas la memoria, ¿no? Es como lo del palmón este de Sí. BT14, creo. Pero lo juegan con con el medieval. ¡Jobar! Claro, Ese sí que le tienen que banear. entonces, ¿tú qué haces? O sea, sale por 7, ¿no? Cuando lo juegas. Sí, reduciendo Pues el coste. se reduce en 4, ¿no? Pues si tienes o sea, si tienes dos opciones de la verde, porque no está limitada, y el oponente tiene dos Digimons, pues se lo pones a dos Digimons de tu oponente y con el medieval se lo suspendes y ganas la memoria de vuelta y te sale por 3. Qué bien. No lo he visto. Pero vamos, yo creo que eso, que este tipo de cartas, aparte que no creo que vuelvan a sacar un diseño o van a tener mucho cuidado, espero, para cuando saquen cartas de cero. Porque no. O sea, lo de ganar la memoria a día de hoy es un tema complicado, por decirlo de una forma. Pero bueno, vamos con la otra controversia. Las option cards que reducen. Las option cards que reducen. ¿Tú qué crees que pasará con esto? Con la de Distribution Plugin verde. A ver, es que o sea, esa en concreto se utiliza en otros mazos aparte de Sakuya. No, pero porque o sea, en Sakuya, obviamente, esta carta es muy fuerte porque tú la juegas gratis, ¿vale? Claro. Y te está distribucionando gratis. Pero, ¿qué pasa? Esa es la gimmick de Sakuya. O sea, es que es como si, joder, es que Galasmon, ¿no? Por darte yo que sé, Galasmon en teoría va de matar Digimon del oponente y ganar memoria de vuelta, ¿no? Por poner Mm, un ejemplo. Pues es que es su gimmick, ¿no? Es como si dijeran, jo, claro, es que el Wargrowlmon está muy fuerte porque me mata un Digimon y si no me lo mata, evoluciona reduciendo el coste. O sea, es como quejarse de que una carta hace lo que hace. O sea, está diseñada para eso. Y una carta de hace tanto tiempo también, que bueno, no vamos a poner eso como un argumento válido, porque esta carta sí que es de hace tiempo, de cuando se jugaba en piedra, ¿vale? Y, y, y genera lo que genera ahora. Pero esta carta solo se puede usar en mazos rojos. Esta carta la puede usar cualquier mazo que tenga un Tamer. Que sí, que Sakuya la va a usar gratis, pero es que es su gimmick, es su gameplay, ¿vale? Pero sí, yo creo que esta caja, o sea, esta carta, si tanto te quejas, o sea, si tan mala es, úsala. O sea, o si tan buena es, úsala, ¿no? O sea, si tú tienes, a nada que tengas un Tamer, es como tener una Scramble que te roba una carta, básicamente. ujú. ¿Sabes? No sé, o sea, pero bueno, entiendo que la gente la pueda limitar a uno. No tanto como banearla, porque no tendría sentido, ¿sabes? O sea, para mí, o sea, y ya no lo digo como jugador de Sakuya, pero es que es una carta que la puede usar cualquier mazo que tenga un Tamer y o sea, aún así siempre vas a tener una reducción de coste de uno, ¿vale? Al menos, pero claro, tu Digimon tiene que evolucionar por 3. Si tu Digimon ya evoluciona por 4, pues no funciona, pero no sé, yo creo que no creo que sea el problema, ¿vale? De Sakuya esto. No sé qué opinas tú. ¿Y cuál es el problema de Sakuya? Ninguno, Andrés, los lloros de la gente. Ah, Bueno, mira, ya que estamos con Sakuya, vamos a sacar todo lo de Sakuya. Tamón de BT17. Bueno, vamos a poner todo aquí para, para hablar un poco en general. O mira, yo como el jugador de Sakuya, ¿cómo lo veo yo? ¿Vale? Y ahora tú me opinión del dices. experto. Bueno, experto. Y ahora tú me dices. A ver, yo lo que veo aquí. Tamón de BT17 te reduce el costo, o sea, el uso de una option en dos, ¿vale? No la juegas gratis, que es lo que suele hacer la línea ya alta. O por ejemplo el Tabon Ace. El Tabon Ace sí te juega la opción gratis. Y luego su heredada, que te juegue una option con el coste reducido en dos, sinceramente es muchas veces anecdótico, ¿vale? Que cuando vayas a hacer el combo con Sakuya X,
puedas decir, vale, pues utilizo primero Tomón para hacer no sé qué, ¿sabes? O utilizo Sakuya X para pegar un putazo a algo, o sea, tirar la opción de 5 y luego con este tirar la Scramble, aunque creo que... Ahora no me acuerdo, pero vamos, no sé si aquí te... bueno, si es opción o sea, una plugin o una opción amarilla de cuál costa opción 2. Que puedas usar con la Scramble aquí, o sea, tienes como dos oportunidades, pero muchas veces, o sea, por cómo tienes la mano, no... O sea, usas directamente el efecto de Sakuya X. Que sí, que lo pueden limitar a uno a lo mejor y a ver qué pasa en el Advanced Deck, pues vale, pero lo que van a... Yo entiendo que si hacen esto, pues llevas 4 Stamones 6, que obviamente te perjudicará a la hora de que te... ¿cómo se dice? Joder, no me sale. De que te conteste en la mesa, ¿no? Que vas a dar overflow, pero el deck va a ser siguiendo el mismo. O sea, no, eso no va a cambiar. Que tocan la Sakuya porque esta roba mucho, pues a lo mejor. O sea, es que esta Sakuya lo bueno es el ciclo que te hace y aparte que te deja el cuerpo detrás. Pero si no, habrá que ver si la Sakuya no va a que saquen, ¿sabes? Porque va a ir a token seguro. O sea, yo creo que lo del tema de token de Sakuya van a seguir trabajando en ello. Y que pueda limitar la Tamer, pues vale. O sea, lo puedo entender. O sea, pero tú sabes lo mismo. O sea, esta Tamer es muy buena porque ya no solo la memoria que te gane, sino eh, que te da, te busca, ¿vale? Muchas veces no agarras solo una cosa de línea evolutiva, que ya está bastante bien. No agarras ni plugin ni nada, pero bueno. Pero si te limitan la Tamer también, pues oye, juegas la otra rica, la que hace Warp, que te gana la memoria al comienzo del turno y ya está. Y vas a ganar la memoria igual. O sea, es que es a lo que... O sea, si la gente se queja que dice, claro, es que tú te da uno de memoria cuando usas una opción. Ya. Y ahí tú también te da una memoria por yo existir con un Digimon en la mesa. O sea, es lo mismo. Pero bueno, ¿y ahora tú qué opinas de todo esto que he dicho? A ver, ¿que algo tienen que hacer? Pues algo harán con el deck, pero la decisión que tomen, me imagino que lo harán también pensando en el El Advanced Advanced, Deck sí. que saldrá en diciembre. Mm. Entonces, pues, todo esto son calumnias. Ya. De todas formas, yo lo he dicho. Ahora, bueno, ahora cuando hablemos luego de los level 7 que están aquí abajo, ya diré yo que más sobre mi opinión sobre cómo está el tema de Sakuya. Que a mí, sinceramente, como jugador de Sakuya, me da igual o sea, bueno, si le quitan el Baldur o lo que sea, pero bueno, ya hablaremos de eso. Vamos con esto, Andrés, la Protoform. Pues mira, pues si la banean o la limitan o lo que sea, pues mira, mejor porque es súper cara. Yo tengo dos. Bueno, y a lo mejor en el regional podemos, o sea, te pueden tocar, Andrés. Bueno, con mi suerte. Bueno, te van a dar varios packs. Pero bueno, que eso, la Protoform. Yo creo que habría que limitarla a una. O sea, porque va a desacelerar los mazos que son del estilo de Megidra, pájaros, cosas, ¿vale? Y va a generar menos, digamos, recursión, porque al final, claro, esto te recupera una vida, luego vuelve otra vez a tu mano. O sea, es como un estilo de juego que no sé, que es un poco raro dentro de Digimon, creo yo. Mm. Entonces, yo creo que esto, limitarlo a uno, no tanto como para banearlo, pero limitarlo a uno para eso, para desacelerar los tipos de mazos como el de Megidra Pájaro, que aquí viene este señor, hablando de Claro. Megidra. Bueno, estos dos. ¿Qué es eso? O sea, esto ha generado, pues eso, un estilo de gameplay con la Gravity Crash, pues, que es muy feo, básicamente. Yo puedo entender que la gente encuentre un combito, ¿no? Diga, oh, qué guapo, mira, si claro, le pongo el Growlmon de X4 que mata, que saque si ataco de heredada, mato un Digimon, gano más Security más uno, chequeo, tata. O sea, pero es una y otra y otra y otra, pero al final a mí me sabe mal por el Garuda X, porque hasta ahora no se ve, no lo jugaba nadie.
O sea, lo jugaba el que jugaba pájaros. Pero Claro. a raíz a mí lo que me da pena es eso, que por culpa de un mazo tóxico, cartas que están bien para su arquetipo, que brillan más en otros, pero eh, no sé, me parecería mal, pero bueno, quizás no hace falta tocar Garuda X si tocan esto y esto y esto, ¿sabes? O sea, a lo mejor esto se puede librar. Yo a lo mejor lo dejaría este en la mira. El Guilmón este, yo creo que sí. Por lo que hemos dicho antes del trash. Porque antes de generar 20 cartas en los trash, pues costaba un poco. Pero con, yo qué sé, con Purple Iris, por ejemplo, a día de hoy, es que lo llenas en 2 ataques. Pues es que además yo, para los mazos que juego yo, ¿eh? Ujú. Hay cartas, pues como el Gravity Crash, que antes lo utilizaba en híbridos, que era para ganar la memoria y rematar la partida, claro, lo llevaba uno ya de base. El Mm. Guilmón también lo llevo en Galant, pues por si acaso se da, pero eso, solamente es uno. Pues ya está. Pues así controlas los mazos que abusan de eso y a los que no lo abusamos, pues nos dejas tranquilos. Sí, es lo mismo. Está bien eso. Bueno, ahora vamos con este señor de aquí. Yo creo que lo de este señor ya. O sea, no le van a meter un ban. Ojalá lo metieran, ¿eh? Porque es Pero una. Pero es un poco cansino, sí. es que, a ver, que es una carta muy buena. Y ojalá solo la jugara el Cefagamo, ¿vale? O sea, de verdad. Pero una carta que pueda reducir su propio coste tocando las cosas del enemigo, ya no las tuyas, sino las del enemigo. Y Y que además, encima te intentas recuperar de eso jugando un Digimon y vuelve a activar el efecto. eso es. O sea, ese yo veo que es el problema, que es algo recurrente todos los turnos. Si fuera durante tu turno, pues mira. Pero al ser en todos los turnos, una vez por turno, que por cierto, aquí hay una cosa interesante que a lo mejor me estoy equivocando, ¿eh? Pero me pasó en A una ver, partida que al final Medieval, a ver si... Un segundo. ¿Dónde está Medieval? Aquí. A ver si lo puedo leer bien. When the move play, you may activate one of the... Vale. Pero esto es... Es que no, por el wording, o sea, esto tú dices que si decides no activarlo, puedes activarlo en otro momento. pues yo qué sé. Entiendo que sí. Es que a mí me pasó una partida que el jugador, que a lo mejor está bugueado. Que yo jugué algo con la Scramble, decidió no matarlo, pero luego jugué otra cosa y ya no me mató. No sé si es porque estaban encadenando efectos o no, pero bueno, ahora me lío, pero bueno. A lo que íbamos. Que está feo matar cosas del oponente en su turno. Entonces, claro, es una secret. Bueno, vale lo que vale. Y la llevan a 4 en algunos mazos. Que no tiene nada que ver. Acá, los ITER. Entonces, para mí una carta que no tiene nada que ver con un arquetipo, que la lleva el 80% de los mazos y no tiene nada que ver, es una carta que está rota. Eso, así es como la defino yo. Entonces, ojalá le pegue un Correcto. palo. Ojalá le pegue un palo y lo siento por la gente que se haya gastado su dinero. Pero bueno. Bueno, Andrés, cuéntame. Pues nada, hay gente que pues no le gusta que le ganen y ya está. A ver, hablamos de Omnimon al 13 dentro del mazo de Omnimon, da igual si es con base CS o no. Claro, tú para llegar a hacer el combito bueno, pues tienes que tener ya muchas piezas en la mesa. Ujú, Y es un poco la manera de ganar de ese mazo en concreto. Si lo limitas a uno, pues en mazos de DM o con la base antigua de Alteres y tal, pues yo creo que te lo cargas directamente. Yo es Yo no sé. que no, o sea, mi problema no es con el Omnimon Alter S en el mazo, por ejemplo, tuyo de Omnimon, que necesitas tener eh, 2 tames del Matita y del que sea, bueno, del que te gana la memoria, que al menos dejar a 4 memoria al oponente cuando estás haciendo las cosas, que normalmente si estás jugando el Miraculous y tal, pues estás a 1, o sea que lo dejas a 1 pero vuelve. O sea, eso no es mi problema. Mi problema es con, lo hemos dicho, cuando se genera
un comportamiento tóxico dentro de la propia carta, que es con el mazo que ha salido y se ha bautizado como Gas, que es el que te expliqué el otro día, que es el Garurumon Alter S. Ujú. Entonces, ahí lo único que tienes que hacer es haber estado robando cartas con la línea evolutiva de Garurumon, que es a lo que se dedica, por cierto, si alguien no lo sabe. Y llegar a. Y tener un Blitzgreymon y el Garurumon de X1. Está. Entonces, haces esto, ganas la memoria, o sea, ganas 4 de memoria de vuelta, luego lo vuelves a hacer, aunque esté la memoria en el turno de tu oponente, vuelves a hacerlo. O sea, haces un loop, que es lo que yo creo que el juego debería evitar, ¿no? Que la gente pueda hacer loops de esta forma, quitando el turno al rival, por decirlo bueno, que no técnicamente estás quitando el turno, pero haces que su turno no llegue. Entonces, Bueno, ahí yo pues creo que sí, pero bueno, no, si lo hacen, sinceramente, no creo que sea en esta banlist. no, y Van- si es para acabar con ese combo en concreto, pues con hacer el pair restrict, pues ya estaría. Ya, pero es que le van a hacer pair restrict con la. Bueno, si hacen esto con el Metal Garurumon de X1, compro. Ya está. Claro. Si hacen eso, yo compro. Pero bueno, pero si lo hacen, no va a ser en esta banlist. Luego, ¿qué más? Ukomone. Siempre estábamos con Ukomone. ¿Y Este por qué es. no? A ver, yo. Este chico es el que acelera también muchos mazos. A mí, o sea, aunque el otro como sí que lo limitaron, este sí que entiendo que sea necesario para esos mazos que no tienen todavía el soporte eh, que necesita para que su mazo funcione, ¿no? O sea, no tienen level 3 o no tienen buscadores buenos o tienen que agarrar Tamers y Digimon y no tienen un buscador que agarre las dos cosas. Ese tipo de cosas. Lo que pasa es que es lo mismo, ¿no? Al final es algo bueno general. Es algo muy bueno en general que acelera, que te da daño en los early. Sobre todo, aparte, se usa en los mazos morados para ir llegando el trash. Y nada, entonces, pero bueno, yo no sé. O sea, si tomaron la decisión con el otro común porque te aceleraba, aunque de porque también te ganaba una memoria, pero este busca, el otro no buscaba. Entonces, no sé qué es mejor en este caso. Yo supongo que a mí, yo creo que este está más fuerte que el otro. Pues a ver, pues nos mantenemos un poco en la misma línea que en la anterior predict. Queda que, pues eso, hay mazos que necesitan buscadores, pues aquí tienes un buscador que te vale para cualquier mazo. Mm. Y aparte, o para hacer también cosas raras, ¿sabes? Que hay veces que como que cartas que no tienen nada que ver, como que funcionan juntas, pero sin ser tóxicas, ¿vale? O sea, un arquetipo, por ejemplo, yo el mazo que juego de Nightmare Soldiers y no puedo agarrar el timer de Arukenimon, por ejemplo, si no es con Ukomon. Bueno, mentira, puedo agarrarlo con el Devimon de BT14, creo que era. Pero necesitas algo que agarre el Tamer de Arukeni con Biotis Mode, necesitas algo que agarre con Nightmare Soldier, necesitas que, ¿sabes? Como que, pero al final en el conjunto sí que funciona, pero claro, necesitas a este pequeño bastardo para que todo esté pegadito. Bueno, el Miraculous Mega Knight. A ver la opinión de nuestro experto. A ver, yo honestamente creo que eh, para aprovechar todo lo que puede hacer esta carta necesitas muchas cosas. Mm, Porque, o sea, lo de jugar desde el tras el level 3 que corresponda, pues, me parece bien. Y luego la protección que te da, pues hombre, necesitas tener un nivel 6 en el campo, tener el otro level 6 en la mano y encima un Omnimon para mm. poder contestar. Yo opino, o sea, a mí, por ejemplo, es que no creo que esté tan mal esta, ¿vale? O sea, no creo que genere comportamiento tóxico porque al final cada uno también tiene que, o sea, uno tiene que tener herramientas para defenderse también. O sea, no siempre va de que hay que dejárselo fácil al rival para que nos gane. Claro, Entonces, es que el argumento no puede ser, no, es que jugué una vez contra este y la utilizó y me ganó. Es como, bueno, claro. sí. Ya, pues sí, es lo que tiene el juego. Claro, o sea, yo como jugador de Examon, que tengo una opción que es muy parecida. Tengo la del Genesis Dragon este no sé qué, un list de Dragon Jin
Que básicamente por 2 juegas un Digimon con Dracomon o Examon en el texto con el coste reducido en 3. Eso quiere decir que por 2 juegas el level 3 o por 2 puedes jugar el... O sea, o por 2... Restándole 1 al coste básicamente de cualquier Digimon, lo puedes jugar. Los level 5 te valen 6, el level 6 te vale 11 creo. O sea, pues es un poco todo. Pero la protección la da a 2 Digimon de la mesa. Entonces, ahí está la diferencia. Que bueno, que no creo, que no digo que una sea mejor que otra. Yo, para mí son prácticamente la misma carta. Pero que al final, si tocas esta, tienes que tocar la otra también. A lo que. Ya. Un poco a lo que voy, ¿no? Por ejemplo, la del primogénito este, la de Pyldra. Que Sí. no hace un ADN, pero evita una destrucción y lo digievoluciona y estás contestando, ¿no? También. Que yo creo que son herramientas. Galamon tiene otra que hace, es la del Crimson. O sea. O Sí, sea. pero la condición era tan concreta que no valía para mucho. Ya, bueno. Pero bueno, a lo que yo voy es eso. O sea, no creo, pero bueno, depende un poco de cómo avance el meta con el tema de los Omnimones. Pues tocarán, o a lo mejor lo limitan o no. Sinceramente, de todas formas, al final, si te gana Omnimon, no va a ser por esto, es por este. O sea, si Claro. un Omnimon no te deja jugar, no es por la opción, es por el otro. Ah, es que además, y es algo que diremos más adelante con otras cartas, pero son de este tipo de cartas que son uno de los pilares del mazo. Entonces, si te cargas un pilar, te cargas el mazo por completo. Porque aunque limites el Growlmon X o los Guilmones tal, sigue habiendo otros Growlmones, sigue habiendo otros Guilmones, pero cartas como esta, no. A He dicho. llevar mucho Red Scramble para jugar uno del Trash al principio del turno. Bueno, otro más. Que también estuvo en la otra prediction que hicimos. El señor Davis Ken. A ver, yo sé jugar Paildramon mucho tiempo. La verdad. Pero a día de hoy, si quieren tocar Davis Ken, se tienen que cargar a Nokia. Claro, O sea, porque Nokia además te pone el Digimon y no se va al comienzo del turno. Pero también es verdad que este te gana una memoria. Pero bueno, no sé. O sea, no creo que sea. A día de hoy, a lo mejor en su día era un problema. Pero ya. ya a las alturas en las que estamos de la vida, no creo yo que toquen nada. No. Bueno, ahora, ¿por qué están todas las Scramble aquí? Vale. Estaban por esta en concreto, ¿no? Mira, vamos a hacer una cosa. Podemos crear una de estas nuevas. Esta va a ser la Scramble. Ujú. Lo he escrito mal, ¿era Scrumble o Scramble? Ya no sé ni lo que estoy. De Vamos a ver. Scrumble para unos cereales. Em, o sea, ¿qué pasa con el tema Sakuya y la Yellow Scramble? Eh, la gente puede decir, wow, claro, es que difusiona, tal, no sé qué. El combo con Chaosmon, es que llega al level 7 muy rápido. Vale. Pero si tocas una, las tocas todas. Claro. O sea, no, es que no puedes decir, no, es que la María está muy rota. No, no. O sea, si tocas una Scramble, las tienes que tocar todas. Y a mí me jode porque es una carta que me gusta en general, las Scramble. Pero, sinceramente, si las limitaran a uno, Scramble a uno. Espérate, y esto voy a quitarle el. Que parece que le estamos quitando Limit to One. Si las limitaran a uno, sinceramente. O sea, a Sakuya, obviamente, la jodes bastante. Si ya tocas esta y esta, pues bueno, pues probablemente no haya mazo de Sakuya más. Pero ahora, si la mitad de los mazos llevan Scramble a uno, una o dos llevan, no llevan más. Sí. Entonces, que si tocan una Scramble, las tocan a todas. Pero bueno, igual que no han tocado nunca una Training, no han tocado una Memory Boost, no sé yo si van a tocar las Scramble, que son este tipo de cartas que son buenas genéricamente en un color, ¿sabes? Además, ayudan mucho a mazos que antes no se jugaban. Claro. Pero bueno, yo a lo mejor pueden ponerla a una todas y hasta decir, venga, a tomar por culo.
Pero bueno, no, yo creo que no, el problema no es Scramble, ya está. Que a lo mejor que podrían decir, es que no puedes tampoco restringir la Scramble con Sakuya, por ejemplo, porque estás diciendo que no puedes usar un color. O sea, no puedes utilizar la carta genérica buena de tu color porque, ¿sabes? O sea, no me parecería lo justo para en sí en el mazo. ¿Y tú sabes qué pasaría? Que si sacas una Sakuya amarilla morado, por ejemplo, pues utilizas la Scramble morada. Toda por Claro. culo. No, pero si el problema de la Scramble amarilla es Sakuya, pues pones el Pair Restrict y ya está. No, pero es lo que he dicho. O sea, a mí, si tú restringes Scramble con Sakuya, a mí me parecería muy mal. Porque No, estás. claro, claro. O sea, Pero no. que también cargarse todas las Scramble por eso, que me parecería abusivo. Es lo que digo. O sea, por eso. O sea, no creo que toquen las Scramble. Pero en caso de que toquen una, deberían tocarlas todas. Además, si es que los baneos en este juego como que tienden a ser ligeros, a mi modo de ver. Mm. No, habrá que Entonces, ver. A lo mejor cambian el chip de repente y dicen, nos hemos vuelto locos. igual que con los empates, se acabaron. Bueno, Py Restrict. Vamos a ir primero con este. Yo creo que este lo deberían hacer. Cosmon y Ruin Mode no podrían ir en el mismo mazo. ¿Quieres Porque, un boss? Pues elige uno. claro, no puede. No. O sea, porque ya no solo en Sakuya, ¿eh? En todos los mazos que están llevando amarillo ahora se llevan. Es que llevan estos dos. O Sí, sí. sea, no. Entonces yo creo que directamente eso. No se pueden llevar estos dos juntos. Y eliges y ya está, toma por culo. Que luego, que quieren limitar, por ejemplo, luego en Sakuya diciendo, vale, pues Chaosmon no se puede llevar en Sakuya. Pues bueno, pues llevarás más Ruin Mode. Pero bueno, o sea, en principio yo creo que esto es así. Y ahora aquí, tú, Andrés, ¿dónde pones la vara? ¿Qué limitarías? ¿Qué P-Restrict pondrías aquí? ¿Este o este? O así. A ver, es que poner restringido el huevo con la opción, es que es como... no queremos que juegues este mazo. Ya está. Claro, o sea, esto es lo es lo que he dicho antes de Sakuya. O sea, esta carta no voy a decir se diseñó para Sakuya, pero se diseñó en el ámbito, bueno, y en el arquetipo y la temática de Tamers, ¿no? Que utilizaban las cartas para los Digivice. Y Rika era muy buena jugando y por eso tal. Y por eso su arquetipo es jugarla, ¿no? Pues entonces, o sea, si tú diseñas una option card para un arquetipo no puedes limitar. Bueno, si lo limitas a uno, pues bueno, pues quizás, pero bueno, no, si las restringes, eso ya sería de cagada, ¿no? De admitir que la has cagado. Es que igual soy yo que no he visto tantas partidas con lo nuevo de Royals y tal, pero realmente se ven muchas partidas en las que, claro, es que me ha jugado dos, tres copias de la Option, ha acelerado un montón el proceso de meter los Digimon debajo y claro, No, pero la cosa es, no es tanto el meterlos todos debajo para luego tirarte el ovni de BT13 este y jugártelo todo, sino que juegas la option, te meten debajo un Oriuken. Luego, en el siguiente turno, usa el delay de la option, juega en el Oriuken, aunque no haga el on play de menos 15.000 a algo, pega seguridad porque tiene rush sí, y, le gana la y memoria. ganas 3 de memoria. Y aparte, y como ahora es más tú llevas los Gesmones que dejan el token, los Omekamon, tal, no sé qué, como que vas dejando, vas chipeando daño y ya en esa de ganar la memoria al nada que tengas, imagínate que tienes, yo qué sé, tienes las 4 Drasile y 3 Digimons y 3 Royal Knights debajo. Si estás a 2-3 de memoria, por ejemplo, o imagínate que tienes uno y dos, tienes dos Cool Boys, tienes uno Mecha y tienes la opción, y te dejan a 2 de memoria. Tiras el delay, juegas lo dicho, el Oriuken, ganas 2 de memoria, robas 2 cartas por los Cool Boys, pegas, ganas 3 de memoria, la chequea una vida, pegas con el Omega, la chequea otra vida,
Ponte que le has pegado antes con algo, o tienes el token del Respawn, le quedan 2 vidas al oponente. Y ahora, por ejemplo, ¿cuánto reduciría esto con 2 Digimon más debajo? Serían 7 más 2, 9. Tú estás a 4. Y el Omnimon, el otro, ¿cuánto vale? 14. Sí, creo que sí. Bueno, pues aún así te faltaría una memoria. Pero bueno, entiendes lo que te digo, ¿no? Más o menos. Entonces Ya. eso es, le pegas las vidas, o sea, le vas pegando así poquito a poco ahora con el token, con el Omeka, con no sé qué. Con esto puedes utilizar Oriuken, Pum, ganar 3 de memoria y no te hace falta tener 8 piezas aquí para que te salga gratis el otro. Es que a lo mejor puedes ganar mucha memoria de vuelta, ¿sabes? Es más, Bueno, igual hay que restringir entonces con el Oriuken. claro, pero bueno, yo sinceramente ya no le veo tanto el problema, sino es a este señor de aquí. Porque si, o sea, ese es el combo con Oriuken que he visto yo también. Pero lo otro que he visto es, meten a este señor debajo, o sea, lo juegan, es jugarlo gratis. No haces el on Ujú. play, pero te da igual, pegas con Rai, como tienes piercing, chequeas una vida y luego al final del turno pegas otra vez, chequeas otra vida. Ya está. Ujú. Si es que el problema yo creo que es este. O sea, el huevo no deberían tocarlo porque no deberían. Yo creo que deberían restringir estos dos. Claro. Y nada más. No sé, Andrés, ¿qué te parece de esta prediction tan bonita que hemos hecho? A ver, yo creo que los Scrambles los van a dejar en paz. Mm, creo que de Omnimon no van a tocar nada. Ujú. De Sakuya algo caerá, de Megidra algo caerá. De Royal. A mí lo que me tiene un poco en incógnita serán los Royal Knights. A ver qué es lo que hacen. Los Royal Knights. De todas formas, es que los Royal Knights es un arquetipo que siempre va a seguir teniendo soporte, ¿sabes? Siempre va a haber un Royal nuevo. Lo único que tendrían Claro, que hacer es, si no quieren que cierta carta juegue los Royal, pues no ponerle uno play. Porque yo. Antes. O sea, la cosa es que los Royal ahora son más baratos porque, como son Ace, pues te valen menos. Entonces salen antes. El problema. ¿no? O aunque sea un poco toquetear el lore, pues no le pongas al trade de Royal Knight. Sí, o sea, que hagan una carta que. Yo qué sé. Por ejemplo, que hagan al Dinasmon y le pongan solo Will Cheney, pero no le pongan Royal Knight para que no lo puedan jugar en Royal Knights y ya está, yo qué sé. Pero bueno, pues nada, chicos. Hasta aquí la predicción de la banlist de los Memory Setters. Ujú. Y en un par de días, bueno, el 23, que nos pillará allí en Francia, Andrés. Sí, pero no entra en vigor creo que hasta el 1 de Hasta el 1 de septiembre. septiembre, efectivamente. Así que nada, ya lo veremos, a ver cómo acaba la cosa. Así que lo dejaré. A ver si. Bueno, ahora creo que me puedo descargar esto. Lo voy a dejar en. Bueno, lo publicaré en Twitter, a lo mejor. Y ya está. Así que nada más. ¿Algo que decir, Andrés? Pues nada, que animamos a la gente que nos escriba en comentarios qué opina. Eso. Escríbanos qué les parece, si hemos patinado mucho, si estamos flipando o qué. Nada más, chicos. Nos vemos. Chao. Chao.